pasar al tiempo del estudio de la palabra de Dios y posteriormente, si Dios lo permite, al final cantar una última canción para despedirnos. En días como hoy recordamos este canto y podemos decir aleluya, gloria en las alturas, pero pueden ver, pueden notar las implicaciones que tiene este texto, esta verdad. Obviamente este canto que acabamos de compartir está lleno de implicaciones, pero está lleno de textos de la palabra de Dios. Recordamos no solamente las promesas, como si evidentemente vemos en el Antiguo Testamento, son muchas promesas, pero no recordamos las promesas, sino la promesa. Después de que Adán cayó, se desprendió una promesa, una maravillosa promesa. ¿Cuál? Que la simiente de la mujer heriría en la cabeza la simiente de la serpiente. En medio de las maldiciones, Dios dice estas palabras, allí en lo que es conocido como el primer evangelio o el protevangelium. Génesis 3:15 dice, tú le herirás en la cabeza, o tu simiente le herirá en la cabeza, y su simiente te herirá en el calcañar. ¿Y qué promesa es esa? La promesa de uno que vendría a salvar. Por eso podemos cantar con gozo, Cristo es el Salvador. No hay otro que pueda salvar. Otros en el Antiguo Testamento vinieron como un tipo de Cristo y desplegando alguna forma, alguna idea, alguna luz, en cierta forma, alguna especie de sombra de lo que Cristo sería. Pero cuando la sombra vino a ser la sustancia misma y Cristo vino y se manifestó en este mundo, oh amados hermanos, he aquí la verdadera Navidad. He aquí lo que nosotros podemos mencionar y llamar la verdadera Navidad. Permíteme responder contigo de una manera muy sencilla. 2 preguntas. Hay 2 preguntas que tengo en mente y que las he estado observando. Y la primera es ¿de qué trata la Navidad? La primera es ¿de qué trata la Navidad? Y la segunda es ¿por qué sucedió la Navidad? Que a veces nosotros tenemos la tendencia a pasar por alto estos 2 puntos fundamentales. Así que voy a tratar estas 2 preguntas como puntos y quiero desarrollarlos junto contigo porque hoy es un tiempo especial, ¿verdad? Ahora, bueno, quisiera que sepas que esto que te voy a compartir es un extracto del libro El gozo verdadero de la Navidad, lecturas diarias para el mes de diciembre de John Piper. Es un libro chiquitito, pero maravilloso. Ideal para leerlo en diciembre, todo diciembre. Creo que son 31 lecturas y demás, puedes revisarlo después. Si alguno quiere hacer alguna lectura de Navidad en estas fechas, que ya estamos cerca, puede leer en la aplicación en su teléfono del YouVersion, buscar lecturas o plan de lectura y poner Navidad. Y vas a encontrar unos buenos planes de lectura. De John Piper son excelentes. Bueno, te los recomiendo ya de por sí. Pero me gustaría compartir contigo esto porque aunque podríamos dar todo un estudio y una serie larga acerca de lo que qué significa la Navidad, cuándo empezó la Navidad, qué implicaciones históricas tiene o no la Navidad, ¿no es cierto? Bueno, hay diferentes circunstancias que se presentan en este tiempo, ¿no? Y aunque alguna vez, no me acuerdo si aquí, por eso lo pregunto, les anuncio, pase, sí, tomen asiento acá, vengan, bienvenidos. Hoy estamos con la casa llena. Para los que están viendo la transmisión o van a ver la transmisión, la casa llena significa que según el protocolo hemos llenado todas las sillas que tenemos. Y entonces no estamos codeándonos, pero estamos a la distancia de nuestros brazos. Bienvenidos. Vuelvo a repetirles. ¿De qué trata la Navidad? Vuelvo a repetirles. No voy a pararme aquí hoy a decirles, miren, la Navidad empezó acá con Martín Lutero cuando él trajo un árbol a su casa y lo puso. Quiero que sepan algo. No hay que ser dogmáticos o de mente cuadrada, ¿no es cierto?, en cuanto a estos temas. Aunque hay muchos que anuncian específicamente que la Navidad fue colocada en estas fechas por un asunto de mucho paganismo, que en estas fechas se celebraba las Saturnalias y el fin del invierno para comenzar, ¿no es cierto?, una nueva siembra y demás. No, mi intención no es ir históricamente a observar para dónde empezó la Navidad para algunos, sino para nosotros, dónde realmente y de qué trata la Navidad. En algún momento traeré un poquito del análisis histórico para poder tener juntos un poco más de luz sobre esto, pero vuelvo a repetir, sin necesariamente ser dogmáticos, no estamos en contra de que tú pongas un árbol de Navidad en casa, ¿no? Si siempre y cuando
vayamos al principio bíblico de la conciencia. Que nuestra conciencia esté tranquila de hacer lo que a Dios le agrada, ¿no? No por Papá Noel. Porque alguien puede decir, ¿de qué trata la Navidad? Ay, no, de Papá Noel, porque es que Papá Noel viene por la chimenea. ¿Qué chimenea? Pregunto yo. Porque yo no tengo chimenea, tú tienes chimenea. Entra por esa chimenea ese hombre del cual dicen que es bastante gordo y que baja por... No, ¿verdad? Eso es más fantasioso que pensar en lo que Disney dice, ¿no? ¿Sabes por qué menciono esto? Porque muchos de nosotros tenemos la tendencia, y digo nosotros, como yo también incluyéndome, de que cuando lleguen estas fechas, a pesar de haber estado en un año demasiado irregular, la tendencia secular suele tomar nuestro corazón. Como una vez le dijo el tío de este sobrino, hay un libro de C.S. Lewis, el escritor de Narnia, las crónicas de Narnia, ¿se acuerdan? Bueno, él era un anglicano, él era cristiano, tenía principios muy sólidos. Y si tú notas en Narnia se presenta de una forma bastante fantasiosa el Evangelio, ¿no? Es maravilloso cómo se presenta allí. Sin embargo, él escribió otro libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. No es un libro diabólico, nada por el estilo. Es un libro a manera de narrativa, como si fuera una novela, una historia, donde se presenta cuidadosamente. Yo hice un trabajo bastante especial, Lewis, a la hora de presentar cómo Satanás obra y cómo hace tropezar y hace caer a los cristianos. Y en ese libro es increíble ver cómo realmente Satanás está pensando en todo. Y entonces, en medio de los consejos que le da este tío, creo que es Scrutopo, a su sobrino Orugarión, demonios, le dice, mira, en esta fecha es clave lo que tienes que hacer. Hay 4 cosas en las cuales el hombre es débil. No me acuerdo todas, pero entre todas aparecía esto. Dice, si es devoto en alguna manera, asegúrate de que se ocupen todas las cosas que involucran su mente. Que arme el árbol, que piense en todas las decoraciones que pueda poner en casa, que busque colocar algo debajo del árbol, no importa si es una piedra, que piense en todas esas cosas. Dice, la comida que se va a comer, todo, de tal manera que se concentre tanto en las cosas superficiales y poco en lo que significa la Navidad. Y entonces él iba dando esos consejos, pero a mí me llamó la atención este consejo, porque obviamente Lewis está haciendo la narrativa aquí, pero en gran manera Satanás está empecinado en hacer que nosotros no pensemos en el propósito o en el significado de la Navidad. Cuando llega a estas fechas, mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros nos dejamos llevar por el color rojo y blanco de Papá Noel, ¿no es cierto? Y comenzamos a pensar en el trineo y la escarcha cayendo como si fuera nieve, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿cuándo ha nevado acá? Salvo una buena granizada, ¿no? Y bueno, los que tenemos el Cotopaxi, ¿no es cierto? Es parecido al Polo Norte, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿dónde vive el Papá Noel? Pero mi asunto no es describirte, aún hay una historia acerca de realmente quién era Sinterklaas, que es realmente el verdadero Santa Claus, del cual se dice Papá Noel. Porque Papá Noel fue inventado por Coca-Cola, pero Sinterklaas era un santo de, no me acuerdo dónde, creo que era Suiza, que era un santo, no es que era un santo caminando por ahí, sino que era un obispo, que solía salir en su caballo a repartir alimentos y juguetes a familias necesitadas. Y bueno, hay toda una historia acerca de eso, pero no es que era Papá Noel viviendo en el Polo Norte y que tenía a Rodolfo como uno de sus renos que tiraba su trineo. Por eso necesitamos, mis amados hermanos, ir a la Biblia y encontrar de qué trata la Navidad, cuál es el verdadero significado de la Navidad. Y que esto tome nuestra mente, tome nuestro corazón, nos llene, abunde más y más en pensamientos y en una disposición del corazón a alabar a nuestro Dios, porque Él es digno de nuestra alabanza. Amén. Entonces vamos a ver las Escrituras. Vuelvo a repetir, voy a tratar solo 2 puntos. ¿De qué trata la Navidad y por qué sucedió la Navidad? Primero, ¿de qué trata la Navidad? Bueno, la Navidad trata de la venida de Cristo a este mundo. Simple, terminamos. En eso se resume la Navidad, mis amados hermanos. Pero no es solo eso. Trata del Hijo de Dios, quien existía desde la eternidad con el Padre, como Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de quien Él es. Él es el que existía desde la eternidad con el Padre, siendo el resplandor de la gloria de Dios. La Navidad, mis amados hermanos, trata del nacimiento virginal de un niño, concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, ya que era el Hijo de Dios, no en la forma en que tú y yo lo somos, sino de una forma completamente diferente.
Y cuando digo diferente me refiero milagrosa, valga la redundancia, es lo que dice Lucas capítulo 1, verso 35. Mira lo que dice Lucas 1:35. Dice, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Con quién está hablando el ángel? Con María, muy bien. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué maravilloso. Esto es una manifestación poderosa de un milagro, del poder de Dios. ¿Saben por qué? Porque a diferencia de cualquier ser humano, cualquier criatura, la palabra criatura significa alguien que es creado, como tú y como yo, nuestro Señor Jesucristo es engendrado de una manera muy distinta. Normalmente para que alguien sea engendrado, naturalmente, se necesita evidentemente un hombre y una mujer, en el contexto adecuado, una familia, cierto matrimonio, y a su tiempo debido, cuando ellos comparten mutuamente su hogar y su familia, el Señor a su tiempo trae un bebé, ¿verdad? ¿No es cierto? Y entonces uno dice, bueno, eso es la forma natural. Obviamente que ahora la ciencia ha avanzado mucho, y aunque en cierta manera éticamente uno puede decir, sí, bueno, está bien, y en otras formas uno dice, no, tengan cuidado con esto, puede haber extremos. Uno dice, bueno, la forma natural es la manera en la que Dios ordenó al hombre llenar la tierra. Y cuando Adán conoció a Eva, ¡pum!, nació Caín y Abel, ¿no es cierto? Esa es la palabra. La palabra conocer en la Biblia no es solo sentarte a estudiar a una persona, es conocerla, relacionarte, ¿no es cierto? Pero en la Biblia tú encuentras este milagro. ¿Cuál milagro? Recuerda, ¿de qué trata la Navidad? Trata del nacimiento virginal de un niño. ¿Por qué nacimiento virginal? Porque este niño no nació de mujer que tuvo relaciones con un varón. Era la Virgen María. Y aunque la Virgen María después dejó de ser virgen, ella, tengo que decir esto porque normalmente sucede que hay varias sectas que mencionan a María como María purísima siempre, ¿no es cierto? Es siempre virgen, dicen. No, déjame serte sincero. María tuvo más hijos. María tuvo Jesús, su primer varón, ¿no es cierto? Su primer hijo. Evidentemente conocido como hijo de José, pero realmente conocido como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el milagro es que el poder del Espíritu Santo cubrió a María y ella concibió un hijo. Milagrosamente, porque ella nunca estuvo con ningún varón. No como esas leyendas que cuentan que no, que fue abusada por un soldado romano. No, eso es falso. El testimonio bíblico es bien conciso. Ahora, tú avanzas y te encuentras que Jesús tuvo más hermanos. No es mi punto hoy, pero déjame mencionártelo. Jesús tuvo 4 hermanos aparte de él. Así que, en ese contexto, José también fue papá de varios hijos y hermanos, en este caso de Jesús. Mencionando esto, y es interesante, está por ahí Simón, está un Judas, no el malo, sino uno bueno, está otro José, ¿cierto? Y varios hermanos que tiene Jesús. Me llama la atención esto, el testimonio bíblico lo manifiesta. Pero Jesús nació de una virgen, de una manera totalmente distinta de cómo tú y yo nacemos. ¿Y sabes cuál es el asunto particular en esto? Es que era necesario que Cristo nazca como un cuerpo parecido al tuyo y al mío, con debilidad, con hambre, con luchas, con pruebas, pero sin pecado. Por eso Cristo nace de una virgen, porque debemos ser conscientes de que según el testimonio bíblico, el pecado fue traspasado de el hombre, ¿no es cierto?, a las criaturas. Recordemos que el que pecó fue Adán. No, pero alguien puede decir, no, pero si Eva fue la que primero pecó. No, esperen, no le echen la culpa a la mujer, porque la mujer fue tentada. Pero Adán no. Seamos conscientes de que la tentación es la antesala de la caída, del pecado. Pero cuando no hay tentación, sino que vamos directo al pecado, es un acto deliberado en contra de la voluntad de Dios. Y entonces Eva, aunque fue tentada y fue seducida, Adán vio y dijo, ¿qué comes? Él sabía que ese fruto no se puede comer y comió. Y entonces por causa de Adán, toda la descendencia queda maldita. En este caso, Adán como nuestro representante manifiesta que somos pecadores, pero Cristo nace no de simiente de varón en este caso, sino que la simiente de la mujer. ¿Recuerdas eso? La promesa. Y entonces continúo. La Navidad trata de la venida de un hombre llamado Jesús, en quien toda, como dice Colosenses capítulo 2, verso 9,
habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué? Porque aunque hace un momento acabo de mencionarte que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo con un cuerpo como el tuyo y como el mío, con debilidad, déjame serte sincero. Este pequeño bebé que estaba envuelto allí entre pañales y un poco de paja alrededor, necesitaba que se le alimentara. Ese bebé necesitaba que se le cambiaran los pañales. Ese bebé necesitaba de ayuda, necesitaba de leche, necesitaba... Pero ese bebé es Dios. Y nos explota la cabeza pensarlo de esta manera, porque nosotros creemos, según las Escrituras, por el testimonio bíblico, en la Santa Trinidad. ¿Qué? Que Dios es uno, y creemos en la unicidad de Dios. Pero que este Dios son tres personas. Y no digo tres dioses, ojo, son tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Y no es que Dios está compuesto de tres personas, sino que es un solo Dios que se revela en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tres dioses, ni un Dios con trastorno de personalidad múltiple que tiene muchas personalidades. No. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y entonces, ¿cómo podemos entender esto? El Padre ordena en la eternidad a Cristo para que venga a ser el mediador de un nuevo y un mejor pacto entre Dios y los hombres. Y entonces Cristo se dispone para ser el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo para redimir a su pueblo escogido. Y aquel viene a este mundo y nace en humillación, pero Él es Dios. Y no me refiero a que Él sea 100% Dios y 100% hombre, porque esos son porcentajes. ¿Y los porcentajes qué pasa? Cambian. Él es verdadero hombre y verdadero Dios, y eso no cambia, porque la verdad es concisa y absoluta. En este contexto, hay verdades que a veces cambian, ¿no es cierto? Como cuando nos crece el pelo. Un ejemplo. Pero conscientes de esto, la Navidad trata de la llegada del cumplimiento de los tiempos que había sido profetizado por los profetas antiguos y de que nacería un gobernante en Belén. Me encantan esas palabras. Llegado el cumplimiento de los tiempos. Ya era el momento. ¿Vieron cuando Jesús está haciendo de todo, verdad? Milagros, predicando, andando por aquí y por allá. Antes de eso, mejor dicho. En medio de todas esas circunstancias, María estaba ahí que lo miraba, ¿no es cierto? ¿Qué decía ahí? Yo sé que hay algo acá. Yo sé que aquí algo va a pasar. Y entonces Jesús como que, no perseguido, pero sí consciente de que no todo estaba en orden, le dice a su madre, María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Como diciéndole, mi hora no ha llegado. Todavía no es el momento. Porque el tiempo se había cumplido. Y la Virgen concebirá, que dijo Isaías, era el momento. Y María está embarazada. Y ese niño nació. Y llegó el tiempo del nacimiento de Cristo. Pero luego llegó el tiempo de su ministerio. Para luego llegar el tiempo de su sacrificio. Porque no podemos, y déjenme serles sinceros, muchas de las veces nos quedamos con esa idea del mundo de solo celebrar un bebé hoy. Pero no podemos quedarnos con un bebé en un pesebre, aunque es muy tierno, aunque es hermoso. Debemos ser conscientes de que Cristo nació para morir. Todos nosotros nacemos sabiendo que vamos a morir, pero ese no es nuestro propósito, ¿verdad? Pero Cristo, siendo eterno, vino a morir. Esa fue su pasión más grande durante toda su vida. Saber que su momento cúspide en su vida no sería caminar sobre el agua, no sería calmar la tempestad, no sería convertir el agua en vino, sería morir en una cruz por amor de los suyos, porque amándolos los amó hasta el fin. Para eso nació ese pequeño bebé, que no se quedó como bebé, porque no celebramos a un bebé en estas fechas. Celebramos de manera simbólica el nacimiento del Salvador del mundo, y para que sea nuestro Salvador Él tuvo que morir. Por eso la Navidad trata, mis amados hermanos, de aquel cuyo nombre sería consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Isaías 9:6.
Ese niño sería el Mesías, el ungido, el vástago del tallo de Isaí, el hijo de David, el rey. Como lo menciona Isaías y Zacarías. Y de acuerdo, míralo por favor conmigo, Marcos capítulo 10, verso 45. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 10, verso 45. Y de acuerdo, quiero que sepas esto. ¿Tienes tu Biblia abierta? Marcos 10, 45. Quiero que sepas que la Navidad trata de la venida del Hijo del Hombre, que no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si alguien te pregunta, ¿de qué trata la Navidad? Mira, la Navidad trata de la venida del Hijo del Hombre, que no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el mundo tiene que saber esa verdad, mis amados hermanos y amados oyentes que nos escuchan hoy. Cristo no vino a este mundo para que la avienten con una hoja y le pasen uvas a la boca. Cristo vino a servir a pesar de no ser el que debía hacerlo. Cristo mismo dice, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? Evidentemente la respuesta más lógica que puede existir es, obviamente el que se sienta a la mesa es mayor. Porque cuando uno va a un restaurante, ¿no es cierto?, va a comer a algún lado, viene, ¿no es cierto?, un camarero y te dice, ¿qué desea? ¿Quién está sirviendo? El camarero. Pero Cristo dice, yo siendo el mayor, estoy entre vosotros como el que sirve. Porque Cristo vino en humillación, tremenda humillación. De la gloria vino a la vergüenza, para llevarnos a nosotros de la vergüenza a la gloria. Estas palabras son una breve explicación de la Navidad y espero que Dios las grabe en tu mente y las coloque en tu corazón de una manera muy fuerte para que sepas qué significa verdaderamente la Navidad. Por eso te animo, te ruego, abre tu corazón a este regalo, el mejor regalo inimaginable. Jesús se ha dado a sí mismo, muriendo por ti, muriendo y sirviéndote para estar contigo por toda la eternidad. Recibe este regalo, acéptalo, reconoce tu pecaminosidad, reconoce que Cristo vino a este mundo a morir específicamente por algo. Aléjate de tu pecado y de tu propia justicia, hazte como un niño y confía en Él, como un pequeño niño. Me encanta ver a mi hija cuando se sube al mesón o a la cama y me dice correr. Y yo ya sé que es correr, significa que se quiere lanzar encima mío y salir corriendo. Y yo me acerco y le digo, ven. Y ella viene, se para al borde de la cama o al borde del mesón y se agacha como queriéndose tirar y salta con todas sus fuerzas. Reconfianzuda. ¿Sabes por qué? Porque soy su papá. Y porque le voy a atrapar. No voy a permitir que ella se caiga. Mientras yo viva, ¿no es cierto? No quiero que ella se caiga. Imagínate nuestro Dios. Confiemos como niños en Él. Él es el Padre eterno que envió a su Hijo amado. Por eso esto me lleva a mí de una manera obligada a mi segundo punto. Porque no puedo mencionarte solo de qué trata la Navidad. Es necesario decirte por qué sucedió la Navidad. Porque sí, la Navidad trata de la venida de Cristo. Pero la Navidad sucedió por una razón muy importante. Si no existiera el pecado en este mundo, Cristo no hubiese venido. Pero por causa del pecado que hay en el corazón de cada uno de nosotros, Cristo vino a este mundo. Abre tu Biblia en 1 de Juan capítulo 3, verso 1 al 10. Aunque no vamos a leer todo el texto, permíteme mencionarte algunos versos que están dentro de ese texto. 1 de Juan capítulo 3, verso 1 al 10. Ese es otro texto que nos ayuda a entender por qué el eterno y el divino Hijo de Dios vino al mundo en forma humana. Y quiero que sepas algo cuando hablamos de Cristo. Cristo, en Él habita la naturaleza humana y la naturaleza divina de manera perfecta. No se mezclan, no convergen, sino en Cristo habitan perfectamente la naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿sí? No es que Él es un semidios, no.
Él no es Hércules. Él es el Dios hombre por la eternidad. Ahora este texto dice algo maravilloso. Allí se nos dice 2 veces por qué sucedió la Navidad. Y en primer lugar, ves en el verso 5, abre tus ojos allí en el versículo 5 de primera de Juan capítulo 3, dice, ustedes saben que Jesús se manifestó. Primera de Juan capítulo 3, verso 5. Jesús se manifestó. Mira eso. ¿Qué significa? Que Jesús vino a este mundo. Pero no se queda allí el texto. Jesús se manifestó para. ¿Por qué vino Cristo a este mundo? Pregunta y la respuesta es quitar nuestros pecados. ¿Lo ven? Tú puedes preguntarte, wow, qué lindo que es la Navidad. ¿Recordamos la venida de Cristo? Sí, es verdad, sí. ¿Y por qué vino Cristo? Corre a 1 de Juan capítulo 3, verso 5. Aquí está. ¿Para qué vino? Para esto se manifestó el Hijo del Hombre. Para quitar nuestros pecados. Amén. Pero no se queda allí. El texto allí mismo dice, y Él no tiene pecado. Esto es fundamental, mis amados hermanos. Cristo no tiene pecado. Él se sometió a un cuerpo que está bajo corrupción como el tuyo y el mío, pero sin pecado. Quiero que sepas eso. Algunas personas le han atribuido a Cristo pecaminosidad y eso es terrible. Hay unas doctrinas que van dando la vuelta por allí que dicen que Cristo solo era hombre y que no era Dios. Y eso es terrible. Por eso nosotros debemos ser conscientes de que Cristo sí era hombre, pero Él no tenía pecado. Por lo tanto, mira ahora el verso 8. El verso 8 nos da la segunda parte de lo que estoy mencionando. ¿Y qué dice el verso 8? El Hijo de Dios fue enviado, que es otra forma para mostrarnos que Él se manifestó, que Él vino a este mundo para hablar de ¿qué? De la Navidad, ¿no es cierto? Cuando Él nació. Precisamente, ¿para qué? Para destruir las obras del diablo. ¡Wow! 2 cosas importantes. Jesús se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Jesús se manifestó, fue enviado para destruir las obras del diablo. En el versículo 5 dice, ustedes saben que Jesús se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Entonces, la ausencia de pecado en Cristo es afirmada. Ese texto afirma que Cristo no tiene pecado. Ahora, es el único del cual podemos decir que Él no tenía pecado. Y es el único que puede decir de sí mismo, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Se acuerdan cuando les dijo eso a los fariseos? Y les dijo, ¿alguno de ustedes puede decirme que yo he hecho algo malo, dicho algo malo, actuado mal? Y tú, ni idea. Porque Él no tenía pecado. Pero, si alguno de nosotros decimos, yo también como Cristo, nunca, jamás. Ahí ya pecamos. Porque Juan mismo dice, el que dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Y la verdad no está en Él. Entonces nosotros debemos ser conscientes de nuestro propio pecado. Pero Cristo era más que consciente de su naturaleza santa. Porque es Dios. Y Él no puede pecar. Es interesante ver cómo en la Biblia encontramos cosas que Dios no puede hacer. No porque no estén en su capacidad o poder, sino porque están en contra de su propia naturaleza. Y la naturaleza de Dios es que no puede pecar. ¿Se entiende? Ahora, el texto ya afirma eso. Él no tiene pecado. Y la razón de su venida es afirmada también. Se manifestó para quitar nuestro pecado. Luego, en la segunda parte del verso 8, Juan dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Sabes? El enfoque que Juan tiene en mente al mencionar las obras del diablo es el pecado que el diablo promueve. Uno dice, las obras del diablo, ¿cuáles serán? ¿No? ¿Será lo que hizo con Eva? Sí, ¿qué fue eso? Pecado. ¿Será lo que pasó allá en los lugares celestes que nosotros no entendemos mucho? Cuando Satanás, en lugar de ver la gloria de Dios, se miró a sí mismo y fue orgulloso y se deleitó en sí mismo. Pecado. ¿Será lo que hace Satanás ahora cuando opera en este mundo y cuando quiere tentarnos a nosotros? ¿Qué produce? Pecado. Pecado. Pecado tras pecado y tras pecado. ¿Por qué? Porque en este contexto, el texto dice en el verso 8, en la primera parte del verso 8, el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. O sea que es una particularidad esencial del diablo, pecar. Pero no solo pecar. Porque el diablo dice, ha estado pecando
desde el principio. O sea que podemos decir que el primer pecador fue el diablo. Obviamente sin querer ir más lejos porque son los misterios de la palabra de Dios también. Y entonces, la obra del diablo que Jesús vino a destruir son las obras de pecado. Y no podemos hablar del pecado como algo externo, ¿no es cierto? Mira, sí está como el virus aquí, como que flotando. No. Es algo interno, que está adentro. Está en tu corazón y en mi corazón. No podemos hablar del pecado como, ay, qué terrible la sociedad. Mira cómo está. Obviamente es una sociedad ¿qué? Pecadora. ¿Pero por qué es una sociedad pecadora? ¿Porque la sociedad condiciona al hombre o el hombre condiciona a la sociedad? El hombre condiciona a la sociedad. Y ojo, me refiero a hombre de manera genérica, ¿no? Ahora hay que especificar las palabras. Cuando digo hombre también me refiero a la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque a veces dicen que bestia, la sociedad es terrible actualmente, sí, pero ¿quién es parte? ¿Quién es el que promulga y establece la sociedad misma? El hombre. Comienza con un hogar, después se convierte en una tribu, esto avanza y se convierte en una comunidad y cuando te das cuenta tienes terrible capital, ¿no es cierto? ¿Y por qué está corrompida esta sociedad? Por el pecado. No porque es que esta otra sociedad vino y nos ensució, no. Pecado. ¿Y qué vino a hacer Cristo precisamente? Destruir las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Las obras del pecado. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amados hermanos. Cristo es aquel Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Porque debemos ser conscientes de lo que significa un cordero y cuál era su propósito, tanto en el Antiguo Testamento como el principio fundamental de Cristo como el cordero mejor de todos, el mejor cordero de todos los corderos. Así que Juan nos dice 2 veces que la Navidad, la venida del Hijo de Dios, sucedió para erradicar el pecado, es decir, para destruir las obras del diablo. Jesús nació de una virgen a través, obviamente, del Espíritu Santo. Él siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente, como dice Lucas, como dice Filipenses y Hebreos, y fue perfectamente obediente y sin pecado durante toda su vida y ministerio hasta morir en la cruz. Como dice Filipenses capítulo 2, verso 5, ¿no? Que en vosotros exista la misma actitud que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, sufrió la muerte. Y la muerte de cruz. Y entonces, en esa terrible y tremenda humillación que vino Cristo a sufrir, es el Padre que trae tremenda exaltación de la vergüenza a la gloria, amados hermanos. Lo hizo para destruir las obras del diablo, para erradicar el pecado, nuestro pecado, amados hermanos. Es imposible no pensar en el pecado cuando pensamos en Cristo, y no porque Él pecó, porque Él nunca pecó, sino porque Él hizo, y lo hizo. Vino a este mundo, creció, nació, y murió en una cruz por causa del pecado. Y lo logró. Y lo logró, amados hermanos. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Porque podemos vernos como pecadores perdonados ahora. Pero ahora podemos con confianza y con corazón seguro decir que el Señor nos ve como justos. Porque vino el justo a morir por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que, amados, apropiénse de lo que Jesús ha hecho y amémoslo por lo que Él ha hecho. Tomen las mismas palabras del apóstol Pablo y hagámoslas nuestras. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Es así como Jesús destruyó las obras del diablo y nos rescató de nuestro pecado. No dejes que pase esta Navidad sin antes haber lidiado con tu propio pecado y con el diablo. Cristo vino para darte victoria. Y déjame serte sincero, para vencer tu propio pecado tú necesitas a Cristo, porque no hay fuerza y poder en ti para hacerlo, puesto que somos caídos. Y para vencer al diablo no necesitas estar echándole ahí oraciones y pisándole la cabeza, ¿no es cierto?, y atándolo.
Solo debes humillarte bajo la poderosa mano de Dios, resistir al diablo y él huirá de ti. ¿Cómo resistimos al diablo? Humillándonos ante la poderosa mano de Dios. Humillándonos, siguiendo el ejemplo de Cristo, porque Cristo vino en humillación y él se humilló a sí mismo. Hasta lo sumo se humilló. De esta manera Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque ese pequeño bebé que estaba en ese pesebre hacia 2000 años atrás es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el Señor. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Padre, gracias por tu palabra que tanto bien nos hace. Y gracias, Padre, por este tiempo que nos permites traer a nuestra memoria lo que Cristo vino a hacer, el verdadero significado de la Navidad y cuál fue su propósito, Dios. Padre, ayúdanos a ser conscientes y a cuidar nuestro corazón, Señor, de no dejarnos llevar por lo mundano de esta fecha, sino por lo espiritual, lo santo, lo bíblico. Y dejar, mi Dios, que nuestra mente en el hogar abunde en pensamientos bíblicos y podamos juntos celebrar en gratitud lo que recordamos simbólicamente en este tiempo. Padre, gracias por la obra maravillosa que has hecho, Señor. Gracias por enviar a Cristo como el único y suficiente Salvador, Señor. Gracias por darnos la esperanza viva, Señor, de encontrar en Él vida eterna y de hallarnos ahora como tus ovejas, Señor. Te alabamos por tus misericordias, por el gran amor con el que nos amaste, Señor, y reconocemos delante de tu presencia cuánto te necesitamos, oh Dios. Te alabamos, Señor, porque Cristo es nuestra Navidad. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.